Álvaro, muchas gracias por venir, muchas gracias por ponerme también muchas facilidades para poder hacer esta entrevista y de un tema que interesa mucho. Ya te he hablado un poquito de los temas que vamos a hablar, pero sinceramente el Getafe es un equipo del que hay que hablar porque ha sido una temporada muy sufrida y lo que viene, de momento lo que hemos visto son buenos movimientos, pero hay que hacer más cosas. Lo primero, preséntate Álvaro, dinos qué has hecho esta temporada y qué vas a hacer la siguiente, que te podamos seguir. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer pasarme por aquí. Y bueno, mi presentación es fácil. Por suerte o por desgracia, soy periodista. Estamos muy encima de la actualidad del Getafe, tanto para Barcelona como para AS. Y bueno, pues la temporada pasada fue sufridita, como ahora comentaremos. Y nada, este año con muchas expectativas. La verdad que se prevé época de cambios. Y bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito del Getafe, que al final es por lo que hemos traído y a pasar un buen rato seguro. Efectivamente. Por lo menos pasar un buen rato y que nosotros estemos a gusto, eso primordial. Y luego Eso sí. el tema del Getafe, que como digo, y ya te he dicho fuera de micros, a mí me parece muy interesante porque vamos a empezar por el inicio. Bordalás se va, parece que deja un vacío, a pesar de que la última temporada yo la recuerdo que no es tan buena, sobre todo conflictos entre presidencia y el entrenador por varios rumores de que quería salir Bordalás. Se rompe un poco ese lazo que desde fuera se veía un lazo impenetrable, ese presidente-entrenador, y llega Mitchell. Yo, sinceramente, te digo mi opinión. Para mí, Mitchell, y lo he dicho muchísimas veces, no me parece ni entrenador ni de primera ni de segunda división. Y o sea, sus datos están. O Sí. sea, es que no ha funcionado en ningún equipo. Creo que una buena temporada hizo en el Málaga en el 2012 o por ahí. Pero es que no tiene datos de primera división. ¿Por qué se apuesta por Mitchell en el Getafe? Bueno, lo primero, para entender un poco todo lo que pasó con Bordalás, nos tenemos que ir prácticamente al confinamiento, allá por marzo de 2020, cuando el equipo realmente estaba volando, volando literalmente. Una semana antes pues, del confinamiento elimina al Ajax, está cuarto en la liga, empatado a puntos con la Real Sociedad en puestos Champions y llega a ese parón de fueron 2 o 3 meses. Y a la vuelta algo se rompe entre el vestuario y Bordalás, no empieza a haber buenos resultados, el equipo se cae de la Champions y al final se acaba cayendo de Europa esa temporada en el último partido contra el Levante y a falta de 2 semanas para el final de liga es cuando se empiezan a acrecentar todos esos rumores de que podía ir al Valencia, de que al Valencia le interesaba, pero claro, la condición que le ponía al Valencia era precisamente que firmara cuando acabara la temporada y el problema que tenía con el Getafe es que tenía que jugar ese partido de Europa League contra el Inter en agosto. No cuadró, el Getafe obviamente no le quiso liberar y a partir de ese momento algo se rompe en el vestuario. En el vestuario hay jugadores que entienden que con el equipo jugándose una plaza en Europa y los octavos de final de la Europa League quizá no era el momento para airear, sobre todo públicamente, porque es verdad que se supo muy públicamente todo eso y a partir de ahí algo se rompe. En ese mismo verano, cuando el equipo queda eliminado contra el Inter, en el que hay yo creo que un lapso de apenas un mes entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente, ni él ni el presidente llegan a un acuerdo para rescindir el contrato, pues uno porque pide mucho dinero y otro porque no se lo da, como todo en la vida. Y sigue la temporada siguiente en la que, como ya se ha demostrado con los resultados y con todo lo que pasó, le sobraba, seguramente le sobraba, y es una temporada pues un poco catastrófica para el Getafe, en el sentido de que sí consigue la salvación, que es el objetivo primordial, pero en tema de fichajes llegan muy pocos y fichajes que se ha demostrado como, por ejemplo, Mollejo, Darío Poveda, se me ocurre Palaversa, que apenas jugó Diaby, que ya casi la gente ni se acuerda de él, que jugó apenas 90 minutos. Yo creo que precisamente en Mestalla jugó el único buen rato que tuvo. Fichajes que obviamente no son del entrenador, que no tienen nivel para competir en primera y se sufre bastante. Es cierto que justo Aleñá y Cubo, que son los que llegan en invierno, le dan la salvación al equipo, pero hay algo ya esa temporada que se rompe, que se rompe. Entonces, bueno, conscientes de ellos, obviamente, eh, en junio del año pasado, bueno, en mayo, sí que deciden poner punto y final porque vuelve el Valencia por Bordalás y esta vez por timing y por momento es el momento adecuado. Y sí es cierto que a priori puede sorprender la elección de Mitchell como sucesor. Uno, porque el estilo de juego, digamos, entre comillas, de Mitchell es lo antagónico a lo de Bordalás. Totalmente. Y dos, por lo que tú comentabas, porque Mitchell es un entrenador que, no lo sé, lo revisé el año pasado, pero a lo mejor llevaba 4 o 5 años sin entrenar en la élite, consideramos élite, las 4 o 5 grandes ligas europeas. Sorprende bastante por esa parte, pero no sorprende mucho porque, como ya hemos visto con Quique, es algo muy normal, entre comillas, del presidente de Ángel Torres, que es, pues eso, llamar a entrenadores que han estado en Getafe y que lo hicieron bien, como fue el caso de Mitchell, que es cierto que
En 2009 llega en un momento complicado para el Getafe, que está a punto de descender, lo salva en la última jornada en Santander y al año siguiente lo mete en Europa. Lo mete en Europa, hace una buena temporada, es cierto, en 2009-2010, y eso le va a irse al Sevilla, a Michel precisamente. Y yo creo que le llama por eso. Es cierto que era una propuesta muy diferente. De hecho, el primer día en rueda de prensa, Michel se presenta diciendo que quiere cambiar algunas cosas y pone un ejemplo muy paradigmático y que, en mi opinión, le pesa mucho, que es, yo sé que Maximovic es un buen mediocentro, pero le quería situar como en la base para sacar el balón. Y si algo sabemos que no tiene Maximovic como punto fuerte, es el trato de balón. O Ya sea te que yo digo. creo que eso define un poco lo que fue Michel. Catastrófica la etapa de Michel, 2 meses, 3 con pretemporada catastróficos, no solo en resultados, sino en los fichajes que luego acabaron lastrando al equipo, Vitolo, Macías, Jonathan Silva, que a día de hoy todavía le siguen buscando salida, así que son una serie de condicionantes y el Getafe se planta en octubre, pues último en la liga, con un punto y con el entrenador fuera. Totalmente. Pero es que encima, lo decías tú, bien lo de Ángel Torres, siempre busca un entrenador, más que nada porque luego viendo el principio de temporada, ¿no? Y analizando un poquito todo lo que tienen los equipos, el otro día tuvimos una entrevista con un entrenador profesional y claro, nos decía, es que hay tantos entrenadores en primera división y en segunda, que tienes donde elegir donde quieras. Sí, Y claro, que cojas a Mitchell, a mí me sorprendió mucho. Y de hecho, yo hice un power ranking de estos que se hacen a principio de temporada y al Getafe dije, si Mitchell no lo tiran pronto, queda último en la liga. Y iba por por ese ese camino camino. iba. Total, total. Efectivamente, iba por ese camino. Entonces, aparte de lo que dices tú de los fichajes que se traen, eh, creo que tú has dado con la clave. En el 2009 llega el Getafe, pero es un Getafe que está prácticamente alicaído. Él simplemente lo tiene que levantar y puede hacer un proyecto nuevo. Pero si el Getafe viene con un proyecto como el de Bordalás y metes a un estilo Mitchell, pues te lo cargas. Y es lo que pasó un poco. Lo de Mitchell en el Getafe en 2009 es un poco lo que hizo luego en el Málaga años después, que llegó en Exacto. las últimas jornadas, lo salvó, recuerdo aquella victoria al Barça, si no recuerdo mal, y a la temporada siguiente, pues creo que le decidieron en diciembre o en enero. Efectivamente, que al final el equipo te da esa oportunidad, si lo haces bien te quedas, si no, pues te vas y eso le pasó en el Málaga. Como tú comentabas bien, en octubre un punto sin entrenador y llega Quique Sánchez Flores, que también ha tenido mucho bagaje en Primera División, creo que son Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid y el Getafe creo que ya estuvo, ¿no? Era su segunda etapa en el Getafe, Tercera tercera etapa, etapa. porque estuvo el primer año que jugó el Getafe en primera, en 2004, cuando era una apuesta arriesgadísima, lo vemos ahora, y la verdad, que plantar tu primer año en primera y poner de entrenador a una persona que había entrenado al juvenil del Real Madrid y ya, apuesta bastante arriesgada. Esta temporada estuvo muy bien, precisamente acaba en el Valencia, y luego llega en enero de 2015, si no recuerdo mal, no quiero bailar las fechas, pues con el equipo en una situación muy complicada. eh, l- Le medio prometen no vender a nadie, venden a Samir, que era una de las estrellas del Getafe, y dimite, así que estuvo apenas un mes. O sea que realmente esta temporada que va a empezar ahora, si la completa, será su segunda temporada completa en Getafe, Completa, porque efectivamente. Bueno, lo han utilizado un poquito de rescate, ¿no? Un poquito de entrenador interino, sí, parece ser Quique Sánchez Flores. ¿Qué es lo que ha cambiado cuando ha llegado octubre? Porque hemos visto, yo creo que es un inicio fulgurante de su equipo, con varios empates, puntuando casi todos los partidos, y al final logra la salvación, si no me equivoco, en la jornada 37 contra el Barça, un empate en casa. Pero ¿qué ha cambiado Quique Sánchez Flores en este Getafe? pues en lo que él más, bueno, lo primero, la apuesta de Quique también era un poco arriesgada en el sentido de que más allá de su última experiencia en el Watford, en la que tampoco duró mucho, Quique también llevaba tiempo sin entrenar a un equipo en una liga importante. Es cierto que con más actividad que Mitchell, pero bueno, también era una apuesta arriesgada en ese sentido, pero también es cierto que en el verano en el que se ficha Mitchell, la primera opción del presidente era Quique, pero Quique en ese momento rechaza. La segunda era Pacheta, que pide muchas condiciones y finalmente no ficha. Y la tercera era Mitchell. Sobre lo de Quique, en lo que él más insistió, tanto en su primera rueda de prensa como luego cuando empezaron a salir los resultados, es en el aspecto mental. Él realmente, tácticamente, no toca mucho, en el sentido de que el sistema con el que acaba jugando, que es el 5-3-2, ya lo había utilizado Mitchell en algún partido. También es verdad que en los primeros partidos de Quique empieza con un 4-4-2, intentando un poco volver al origen de lo que era el Getafe con Bordalas, un 4-4-2 con gente fuerte en el medio, haciéndose fuerte en el medio y fuerte atrás.
pero ya en el segundo partido que pierde 0-3 contra el Celta con el 4-4-2 es una catástrofe y ya en el siguiente partido sí que vuelves a 5-3-2. Pero sobre todo lo que ha insistido tanto él como luego los jugadores en varias entrevistas que han ido dando es en el aspecto mental. Les levantó en lo mental, les hizo creer que no eran tan malos como decía la tabla. Y es cierto que, bueno, le costó un poco al principio, pero el mes de diciembre y sobre todo el mes de enero, en el que solo hay una derrota y es contra el Sevilla por 1-0, gana el Real Madrid, gana el Granada en un duelo directo en casa, empata con la Real Sociedad, gana el Levante, pues el equipo volaba. Tampoco, ya digo, en lo táctico no había mucho cambio, empezó a enchufar goles en Esunal, que es también una de las diferencias, se hizo muy fuerte atrás con ese 5-3-2 y con los tres centrales, y bueno, básicamente yo destacaría sobre todo eso. Luego es cierto que hay mucho trabajo que no se ve, pero prácticamente lo que se ve en el campo y lo que cuentan tanto él como los jugadores es eso. Luego es verdad que a final de temporada tiene un bajón. Curiosamente, cuando llegan los fichajes de invierno, tanto Gonzalo Villar, Borja Mayoral, también llega Okay, el propio Óscar, que bueno, que ha estado a punto de volver. Y precisamente cuando llegan ellos y cuando empiezan a entrar es cuando el equipo da un pequeño bajón. Se salva en la jornada 37, como has comentado contra el Barça, pero se puede salvar mucho antes, porque tiene un empate en casa contra el Rayo 0, tiene un empate en casa también contra el Betis 0-0, tiene un empate en Pamplona, que poco que hubiera ganado uno de esos partidos hubiera estado salvado 2, 3 jornadas antes. Así que bueno, también fue muy, muy objeto de debate, sobre todo en ese último mes y medio, 2 meses finales, en los que los resultados no eran malos realmente, pero tampoco llegaban las victorias. Ha sido objeto, no en el club, pero sí yo creo que un poco en el entorno y en la afición, de si debía continuar Quique esta temporada, que finalmente sí va a continuar. Efectivamente, finalmente sí va a continuar y como tú bien dices, es que fue una escala de empiezo como muy bien, luego pego un bajoncito y me mantengo, que parecía que no podía descender en ningún momento, pero al final pasan las jornadas y luego te preocupas porque los datos del Getafe han sido, se ha quedado a un punto de descender a pesar de salvarse en la temporada 37, son 33 goles a favor, marcando en Esunal 16 goles. Borja Mayoral creo que marca 6 goles en su llegada en invierno. O Bien. sea, sé que en prácticamente dos jugadores tienes el gol y recibiendo, como siempre, el Getafe en todas las últimas temporadas que hemos visto, muy poquitos goles, 41 goles en contra. Quiero analizar dos cosas, o que me analices tú, mejor dicho, dos cosas. La temporada de Nesunal creo que no se la cree prácticamente nadie. Mejor que no se la crea, que no se la esperaba nadie, porque es un jugador que ha pasado por el Valladolid, ha pasado por el Villarreal, viene de la cantera del City, recordemos, o sea, venía como una estrella que podría ser emergente. Eso uno. Y para mí, en el esquema de Quique Sáenz Flores, después del partido del Celta, como tú bien dices, los dos carrileros, a Damián ya lo conocíamos, pero Matías Olivera ha sido uno de los mejores de la temporada del Getafe. Sí, yo creo que los nombres de la temporada son esos, Unal y sobre todo Matías Olivera. Creo recordar que el Getafe se ha quedado como el equipo menos goleador de la liga. Que claro, luego ves las cifras de Denis Unal y dices, joder, si tiene un delantero que marca 16 goles, es raro que el equipo marque 33. Top 5 de Eh, delanteros de la liga en Esunal. claro, claro, sí, hubo un momento, porque ahora a final de temporada, los últimos 4 o 5 partidos solo mete un gol, pero yo creo que en la jornada 32-33 estaba empatado en el segundo puesto de los Mm. goleadores con Vinicius. Un jugador que cuando llega aquí, que de hecho hasta la jornada 11 no mete ningún gol. O sea, en una se planta en la jornada 11 con 0 goles, que ya empezaban todos esos fantasmas que tú comentabas del Valladolid, porque es un jugador que es cierto que destacó mucho un año en el Twente, donde hizo 20 goles. Es cierto que tenía experiencia en la liga, pero también es verdad que en el Valladolid, creo que en las 2, 3 temporadas que estuvo, había metido como 6 goles en cada temporada, que bueno, a ver, no es una cifra muy mala, pero tampoco es lo que se le debe exigir a un delantero. En primera mm, división. Exactamente, un delantero de un equipo que se tiene que salvar. Entonces, por ahí es cierto que nadie se esperaba esa temporada. Yo creo que ni él se esperaba esta temporada, porque es verdad que 16, o sea, yo si se queda en el Getafe también está por ver, creo que 16 goles es casi imposible que vuelva a meter. Pero es un jugador que entró en estado de gracia, que entró en confianza y dicen los jugadores y sobre todo los delanteros, la confianza es muy clave y cuando te entran los balones, te entran los balones. Y hubo un momento en el que precisamente en los meses de enero y febrero, en los que pues prácticamente cada partido anotaba un gol. Es un delantero que ha progresado mucho en ese aspecto, sobre todo de cara a puerta, que es un poco lo que le fallaba, porque siempre ha sido un delantero potente en el juego aéreo, con garra, que llegaba a esos metros finales bien, pero ahí es precisamente donde fallaba. Y, y esta temporada ha dado el do de pecho. Ahora hay rumores de que le gustaría salir a un equipo que jugara Europa,
pero también es cierto que es un jugador que llegó caro para ser un fichaje del Getafe, llegó casi por, si sumamos las variables, que obviamente todas nos han cumplido, pero si sumamos las variables, la operación se podía ir hasta 11 millones de euros, que, bueno, a lo mejor en otra liga, por ejemplo en la Premier, En la Premier sería 11 millones. 11 millones es como, vamos, como desayunar claro, en el cafetería debajo de tu casa, sí. pero y este mercado lo vamos a ver más. 11 millones en un equipo de la liga es un desembolso súper alto. Llegó precisamente al mercado que comentamos, ese del verano de Bordalás, que ahí también el Getafe se pulió gran parte de su presupuesto. Y es un jugador que por menos de 30 el Getafe no lo va a soltar. Uno, pues por lo que llegó y porque el Villarreal tiene el 30% de la plusvalía de una futura venta. Entonces es una situación difícil. Yo creo que veo difícil que realmente un equipo, como él dice, de competiciones europeas pueda pagar esa cantidad, sobre todo porque no me salen muchos en Europa. Y bueno, vamos a ver, todo apunta a que se va a quedar, aunque el verano es muy largo. Y luego el otro nombre que destacabas es el de Matías Olivera, que este sí que han tardado menos en llevárselo, que es un jugador que precisamente lo fichó para el Getafe Ramón Planes, que ahora está de vuelta. En la primera temporada que vuelve el Getafe a primera, es un jugador que llegó de Uruguay del que no se sabía nada, nadie sabía nada. De hecho, en esa primera temporada juega muy, muy poco, muy, muy poco. Yo creo que son 2 o 3 partidos de titular. La temporada siguiente se marcha cedido al Albacete y los primeros meses que hace en Albacete son espectaculares. A eso se une que el Getafe tiene la lesión grave de Antunes en invierno y decide, bueno, no ficharle, sino rescatarle y repescarle de esa cesión. Esa temporada, que es en la que el Getafe queda quinto, esos 6 meses que hace son buenísimos, la verdad, y se asienta de una manera increíble, pero yo creo que ese sistema de tres centrales y dos carrileros le viene muy bien, porque es un jugador que sin defender mal, porque yo creo que defiende bien y ha mejorado mucho, lo que más destaca es la potencia y el físico que tiene subiendo la banda y atacando, y es un jugador que ha puesto el nivel muy alto, lo hablaba el otro día con un compañero que yo no recuerdo una erupción así en un jugador en un lateral, en un jugador de banda defensivo del Getafe desde hace mucho tiempo, quizás Pernía, pero lo que ha hecho es increíble, ha sostenido el equipo en ataque, prácticamente era como diría en la NBA, el go-to guy en ataque, o sea, es que todos los balones iban a él. Y bueno, me alegro por él porque es un jugador que no lo ha tenido nada fácil, que también tuvo algún problema extradeportivo en sus primeros años aquí. Y bueno, se lo ha llevado en Nápoles, que va a jugar la Champions League y en un equipo realmente sí que puntero de Europa. 11 millones de euros ha dejado en caja a Matías Olivera, que como tú bien dices ha hecho una temporada extraordinaria. Sí que es verdad, cuando se fue Matías Olivera, yo estaba analizando un poquito cómo se le quedaba al Getafe todo. Tú bien me has comentado, faltan muchas cosas, ahora hablaremos de fichajes. Pero sí que es verdad, y yo creo que tú lo has dicho en la entrevista, los primeros pasos de Quique cuando viene es una defensa de cuatro. Sin un jugador como Matías Olivera es muy difícil que juegues otra vez con defensa de 5 y dos carrileros. A mí se me hace muy complicado imaginármelo, a no ser que desembolsen un fichaje o una apuesta de un jugador que pueda ocupar su posición, pero no sé si lo ves tú muy difícil. Precisamente esa defensa de 5 jugando sin banda, prácticamente sin jugadores de banda de ataque, era uno de los motivos que no gustaba mucho al entorno ni a la afición del Getafe en estos últimos meses, en los que te he dicho que sí que ha sido un poco, no criticado Quique, pero sí cosas que no le gustaban a la gente y precisamente esa era la principal queja, que el Getafe no jugara un poquito más arriba, que el Getafe no deshiciera nunca esa defensa de 5 porque aquí que le ha costado mucho deshacer esa defensa de 5 y este año parece que ya sí que va a volver, no sé si a un 4-4-2, no sé si a un 4-2-3-1, no sé si a un 4 algo, pero todo apunta mm, que el Getafe va a volver a jugar con 4 defensas por el fichaje de Portu, que ya por ahí puedes intuir que, bueno, aunque puede Efectivamente. jugar de segunda punta, es un jugador más de banda, porque están como locos por Jorge de Frutos, que ahí sí que no hay duda, es un jugador de banda. eh, y por algún indicio más. De hecho, es que el Getafe ahora mismo que ha empezado la pretemporada, en el momento que estamos grabando esto, su lateral izquierdo, el único lateral izquierdo que tiene es Kofi del filial, porque Matías Olivera está vendido. Jonathan Silva, que es el otro, le están buscando salida y de momento no ha empezado a entrenar y no ha llegado ninguno. Así que todo apunta que, ya te digo, veremos otra vez una defensa de 4 en un principio. Luego el fútbol da muchas vueltas, los resultados mandan, pero yo creo que sí que Quique ya tiene que dar ese paso de, bueno,
jugar un poquito más ofensivo porque pues los dos jugadores que han llegado y todo lo que está sonando te hace pensar que, bueno, que el Getafe va a proponer algo más atractivo, aunque sabemos que es difícil, pero sí, desde luego, yo creo que tiene que deshacer esa defensa de 5. Yo creo que tú lo has dicho, los resultados mandan. Si llegas a la jornada 7 y has puntuado en 2, quizás vuelva a defensa de 5 como Exactamente. sea, pero esto es la Liga Española y ya sabemos cómo funcionan un poco los equipos. Lo último que te quería comentar respecto a la temporada del Getafe. Creo que es hasta la jornada 33-34 que el Getafe no logra una victoria fuera de casa. O sea, ¿qué ha pasado? Porque en casa muy fuerte, pero es que decías tú, muchísimos empates, Osasuna, Betis, empates en casa también en esas jornadas, pero es que no te encuentras hasta la jornada 33-34 una victoria fuera de casa, creo que es contra el Celta, ¿puede ser? Sí es, sí. Sí, y es, fíjate, otra de las cosas que también le pueden echar un poco en cara aquí, que porque en su primera etapa, en su primera temporada completa y luego en ese tramo que tuvo en la segunda, solo consiguió una victoria fuera de casa, en esa temporada y un poco. Y esta temporada, pues solo una victoria fuera de casa. Y no es casualidad, no es casualidad, aunque sí que es cierto que ha habido algún partido. Se me viene a la mente el de San Mamés, en el que el Getafe se pone por delante, luego le expulsan a Cuenca de una manera un poco rara, puede haber ahí un penalti al final, en lo que, bueno, tuvo un poco de mala suerte, pero es cierto que a lo largo del campeonato, cuando tú solo ganas un partido fuera de casa, aunque hayas tenido mala suerte, no es casualidad. El equipo fuera de casa se volvía todavía más defensivo, eh, se basaba mucho en intentar mantener la puerta a cero y luego el problema que tiene este esquema que hemos comentado, el 5-3-2, es que aunque tengas dos carrileros potentes, como trata de reforzar tanto el centro del campo, pues luego no hay un hombre creativo o gente que pueda coger el balón a 50 metros de la portería rival, intentar trazar una jugada más allá de que sea un pelotazo arriba a un delantero. Pues al final estás un poco limitado por el esquema. Pues tú prefieres taparte la cabeza, pero te dejas tapar los pies. Entonces es un poco eso. Yo creo que es la otra asignatura pendiente de Quique esta temporada que va a comenzar, es eso, rendir mejor fuera de casa, porque ya te digo, solo una victoria en un partido que la verdad que era clave, así que victoria en el momento adecuado, eso sí, pero es verdad que se le exige un poco más, que en algún partido ha tenido mala suerte, pero que en líneas generales pues no ha merecido muchas victorias fuera de casa, pues en algún partido también le han empatado ahí al final, pero ya te digo, cuando te pasa una vez o dos, dices, pues a lo mejor es mala suerte, pero cuando hay varios partidos en los que la suerte no cae de tu lado, pues a lo mejor no es tanta mala suerte, sino la manera de plantear o que el equipo te lleva a eso. Así que sin duda una victoria fuera de casa, vamos, es que llegó un punto en el que yo creo que ni aun ganando, ni aunque no hubiera ganado en Vigo, a lo mejor hubiera sacado otra victoria más en casa, se hubiera salvado sin ganar un partido fuera de casa, que eso es Es un milagro. O algo sea, exacto. salvarte sin ganar fuera de casa o ganando un partido fuera de casa y con 33 goles en casi 40 partidos es un milagro después de empezar como se empezó. O sea, que desde luego, vamos. Un milagro total y más que nada lo hemos hablado varias veces y se ha hablado muchísimas veces del Getafe estas últimas temporadas porque recibe menos de 50 goles, pero si no es que tendría muy complicado la Sí, sí. salvación y como tú bien dices hay que plantear los partidos diferentes porque ya se ha visto que no ganar fuera de casa te puede valer un año, pero ya sabemos que el segundo año luego te cae como sorpresa. Para hablar de los fichajes, ya hemos dicho que son buenos movimientos, para mí son muy buenos movimientos porque me parece que Porto hace muy mala temporada este año, pero la Real Sociedad también ha sido un caso anómalo. Muchos jugadores han estado a un muy mal nivel y a pesar de eso clasifica para Europa League. Porto es uno de ellos. Ha marcado un gol en la temporada pasada en la última jornada de liga. Pero es un jugador que si tiene minutos y tiene importancia en el Getafe, desequilibrador, desequilibrante, perdón, es un jugador que sí que es verdad que no tiene mucho gol, pero tiene buen centro, tiene buen regate, se apoya bien con sus compañeros, es un jugador de banda, es un jugador muy completo. Y el otro es Seoane. 14 goles en una Liga Smartbank siendo centrocampista, todo pinta muy bien. Sí, para mí el fichaje de Porto, más allá de lo que has comentado, que no es un jugador que vaya a meter en condiciones normales, 10, 15 goles, Exacto. no los va a meter, pero es un perfil que el Getafe llevaba demandando mucho tiempo, varias temporadas. Es un jugador que es que no tiene ninguno en la plantilla, que pide el balón al espacio, tira del marques de ruptura, se mueve por detrás de los centrales y por detrás de los laterales. Es un jugador que el Getafe llevaba demandando mucho tiempo, en mi opinión. Es un jugador pues, que este tipo de jugadores sí que te puede romper algún partido. Y para mí, pues eso, obviamente en condiciones normales y si Porto hubiera realizado una temporada normal en la Real Sociedad, no estaría al alcance del Getafe, precisamente por lo que he comentado.
puede estar al alcance del Getafe y a mí me parece un fichajazo. Sobre el papel, luego hay que verlo en el campo cómo se complementa, pero a mí me parece un fichajazo porque puede jugar en banda, porque puede jugar detrás del delantero, porque te dan muchísimos registros. Ya te digo, para mí no se le van a pedir tampoco 10 15 goles, ¿no? No se le deben pedir porque nunca los ha hecho. O sea, quiero decir, creo que Claro, la mejor temporada en la Real Sociedad creo que son 8 goles, pero no más. por eso, pero es un jugador que sí que te va a dar pues muchísimo por banda. Ya te digo, yo es un jugador que llevaba necesitando mucho tiempo el Getafe, alguien que rompa el espacio y que realmente no pida el balón al pie, que es todo lo que llevamos viendo estos años. Y el de Sebane también es un fichaje que me intriga bastante. Primero, por saber dónde le va a colocar Quique, porque realmente, por suerte no han llegado muchos fichajes, pero una de las cosas que se pregunta la gente es a ver qué va a hacer con Seoane. Y yo a Seoane no me atrevo a decir nada hasta que no vea cómo va a jugar el Getafe, porque es un jugador que hasta este año yo lo tenía concebido como un medio centro, ni defensivo ni ofensivo, pero un medio centro normal. Pero es verdad que este año, en cuanto se le ha pegado un poquito al área, ha hecho 14 goles. 14 goles en segunda división es una barbaridad, lo que comentabas tú, para un centrocampista. Ya serían una buena cifra para un delantero de un equipo encima como el Huesca, que acaba a mitad de tabla, pero para un centrocampista son números increíbles. La mayoría es eso, pues algunos disparos de fuera, pero sobre todo llegando al área de segunda línea. Entonces, me genera muchas expectativas para ver cómo lo va a utilizar Quique, porque si juega con 4-4-2, entiendo que jugará ahí en el medio, a lo mejor le puede liberar un poco en banda, pero yo creo que es una posición en la que no juega mucho. Vamos a ver si el 4-4-2 es en rombo en esa media punta, a lo mejor puede rendir. Tengo muchas ganas y le preguntaron el otro día en la presentación precisamente cómo se veía y él, bueno, se puso obviamente a disposición del equipo, pero es un jugador que sí que me intriga bastante por saber cómo lo va a colocar Quique, porque es un jugador que le hemos visto que ha ido progresando mucho en estos últimos años. Y más en un centro del campo, tú bien decías, a ver cómo lo va a colocar, pero es que también hay bastante gente ahí. Está Aleñá, está Maximovic, está Arambarri, que prácticamente son titulares, por lo tanto va a tener que buscarse un hueco que, como tú bien dices, llegando al área es un jugador muy resolutivo y yo creo que media punta es su mejor posición. Detrás de Sí. Nesunal podría ser muy buena opción. Y has dicho tú, un jugador desequilibrante como Porto, un jugador que va al espacio, un jugador que pide balones en largo. Una cosa que comenté, yo estaba haciendo unos vídeos en YouTube planificando un poco las plantillas de todos los equipos de primera y yo buscaba para el Getafe extremos. Porque, como bien estamos hablando, con la desaparición, o con el fichaje, mejor dicho, del Nápoles de Matías Olivera, vas a jugar con defensa de 4. Por lo tanto, necesitas dos extremos para hacer lo que han hecho los dos carrileros. Puse en un lado a Portu y puse en el otro lado, a ver si te convence a ti, porque es un jugador que es libre, Tello, que no sé. Sí. Es un jugador parecido a Portu más o menos y llegaría libre. Es un jugador que no tiene. No están sonando muchísimos equipos porque sonó en su momento la Real Sociedad. La Real Sociedad no lo va a coger a Tello. Por lo tanto, si quiere tener hueco en la Liga Española, yo creo que el Getafe sería un equipo con dos extremos como Portu y Tello que podría tener mucho peligro. No sé cómo ves. Aparte de Sí. Tello, coméntame un poco los fichajes que prevés del Getafe o qué es lo que necesita más. Sí, yo le vería buena opción. Leí el otro día a lo mejor que el Celta, pero bueno, el Celta con el fichaje de Oscar a lo mejor tampoco se mueve más mucho por ahí. Pero es un jugador que ya hace, creo que fue el invierno del 21, se habló ahí un poco de que al Getafe le podía interesar, pero bueno, el problema que yo vería ahí es sobre todo el salario, porque entiendo que en el Betis estará cobrando bien, razonablemente bien. Pero es verdad que es un jugador que también te puede aportar mucho por la otra banda, pues otro perfil que necesita el Getafe, que es un jugador que encare, que coja el balón y encare, y que si las dos primeras se las roban o no se va al defensa y no le sale bien, en la tercera lo vuelve a intentar, porque al Getafe le ha faltado mucha profundidad estas temporadas. Por banda lo arregla un poco con Matías Olivera esta temporada, pero le falta mucha profundidad porque los jugadores que juegan en banda pues con Bordalás, pues tanto los Cucurella como Nión, pues obviamente te dan mucho el trabajo defensivo y Cucurella mejora mucho ofensivamente, pero no son extremos, no son jugadores de banda, son laterales. El propio Aleñá, que también acaba jugando a ratos por la derecha, pues tampoco es un jugador de banda, aunque ya te digo, todos han dado lo suyo, pero no son jugadores de banda. Y a mí me parecería una buena opción. El objetivo principal del Getafe desde el verano pasado para la banda es Jorge de Frutos. Con el jugador hace tiempo que tiene un acuerdo, pero está ahí con el Levante. Está ahí con el Levante, que no, las posturas de momento no están cercanas. Es un fichaje que el Getafe lleva intentando mucho tiempo, que el presidente, en este caso Ángel Torres, lleva intentando mucho tiempo. Y que bueno, pues el problema con De Frutos es que el 50% es del Madrid, entonces el Levante pide
obviamente por el 100% para llevarse algo más, bastante dinero. El Getafe de momento no lo quiere dar y ahí está. Para mí el fichaje de Frutos es prioritario. Prioritario, uno, por la tabarra, que Que han llevamos dado. aguantando casi un año. Se lo leía el otro día a alguien por Twitter, es el Mbappé del Getafe. O sea, llevamos ya con Portu todo un año, así que vamos a ver cómo, con Portu, con De Frutos todo un año, así que vamos a ver cómo acaba. Para mí sería prioritario, pues eso es un jugador que ya lo ha demostrado este año, aunque ha tenido alguna lesión y sobre todo la temporada anterior, Muy que buen vamos, jugador. para mí sería un salto de nivel increíble. Y yo lo Increíble. comentaba, si el Getafe también opta en estos momentos a De Frutos, en parte es por la lesión que tuvo en marzo, porque hasta que se lesiona ya estaba empezando a ir hacia arriba y yo creo que hubiera acabado. Si hubiera acabado la temporada, no sé, no creo que hubiera salvado al Levante, pero se hubiera quedado más cerca y desde luego se hubiera ido un equipo con competición europea, seguro. En bandas, como decimos, tienen que hacer un par de fichajes más seguros. Es cierto que la banda izquierda tiene a Janko, que esta temporada está muy lastrado por las lesiones. Empezó jugando bastante precisamente con Mitchell, pero se lesionó en la cuarta o quinta jornada. Estuvo parado 3 4 meses. Luego volvió un poco antes de tiempo por las circunstancias del equipo, porque estaban abajo. Con Kiki no tuvo muchos minutos y es un jugador que los primeros partidos que jugó, la verdad es que lo hizo muy bien. Luego los ratos que ha tenido con Kike, le ha puesto como carrilero, que no es su posición, es un jugador de banda. Entonces ahí tiene a Yanko, que yo entiendo que se va a quedar. Y es un Ahora jugador tienen. que en la Eurocopa lo hizo muy bien también con la República Checa. Sí, Recordemos que llegó a cuartos y es un jugador que tenía bastantes minutos en ese equipo. sí, sí. Vamos, si no recuerdo mal, era prácticamente titular. Es un jugador que en sus orígenes era pues, un medio centro, que acabó jugando en la banda en la Sampdoria y para eso le ficharon para la banda. Con Porto yo creo que hay dos ya, necesitarían por lo menos otros dos jugadores de banda. En la delantera, pues ahora mismo en propiedad y que cuenten para el entrenador solo están Unal y Jaime Mata. Entiendo que si vas a jugar con dos delanteros te hacen falta uno o dos más mínimo. El objetivo ahí del Getafe es claro, es Borja Mayoral. Pero es un fichaje a la vez muy difícil. Uno, porque tenemos que saber si va a contar para Ancelotti o no, y si él va a quedar, bueno, él se quiere quedar en el Madrid, eso sí que lo sabemos, pero bueno, si va a contar para Ancelotti o no, y luego pues la competencia que va a tener el Getafe para ese fichaje. A Mayoral le hicieron una oferta en cuanto acabó la liga, a principios de junio, bastante alta para lo que es el Getafe y bueno, no digamos que la rechazó, pero bueno, que el sueño de Mayoral es jugar en el Madrid. Entonces, es una operación que si se hace, yo creo que será muy avanzado el mercado, pero bueno, en cualquier caso, venga uno Mayoral, yo creo que necesita uno o dos más ahí. En la defensa, el otro día, Rubén Reyes en la presentación de Porto y de Seoane me sorprendió bastante porque dijo un par de centrales. Yo contaba con que uno iban a fichar, pero dijo un par de centrales que yo creo que no van a llegar hasta que no salgan, porque ahora mismo el Getafe en propiedad tiene 7 centrales, que es una barbaridad. Que son Que, muchos. que cuenten dos, dos o tres, que son Yene y Mitrovic y Gastón Álvarez, pero luego tiene a Chema, tiene a Ignasi Miquel, tiene a Miguel Rubio, tiene a Cavaco, que bueno, por los tres primeros no creo que haya mucho problema en encontrar acomodo en segunda, pero Cavaco va a ser muy difícil que lo saquen, va a ser muy difícil que lo saquen que costó 8 millones de euros, Sí, sí. una barbaridad de fichaje, y porque cobra bastante, entonces va a ser difícil que lo saquen, y porque cualquier equipo que haya visto a Cavaco más de 2 o 3 veces, pues no lo va a querer. Entonces, bueno, va a ser difícil de sacar, entonces entiendo que central llegará uno como mínimo, laterales izquierdos deberían llegar dos, ahora mismo solo hay uno, deberían llegar dos. Se ha hablado, ahí sí que ha habido muchos nombres, se ha hablado de Angieleri, de River Plate, se habló de Aaron Martín, que me parecería un fichaje del Mainz. Se habló del Pacha Espino, aunque ese está más difícil. Ha habido muchos nombres ahí. Yo creo que uno debe llegar en las próximas semanas, por lo menos para la pretemporada. Lateral izquierdo está cubierto con Damián Iglesias. Y bueno, en el centro del campo, yo es lo que digo siempre, como no sé con lo que va a jugar Quique, no sé lo que deberían fichar. Desde luego sé que un medio centro seguro quieren a Luis Milla, pero igual, esto es un caso un poco parecido al de Frutos. Con el Uf. jugador no tendrían mucho problema en llegar a un acuerdo, pero con el Granada de momento no hay acuerdo. El Granada creo que pide, pues eso, 7 8 millones y el Getafe de momento no llega a eso. Entonces, a mí me parecería un muy buen fichaje, la verdad. Y en el centro del campo también todo va a depender de si sale o no Arambarri, que acaba contrato la temporada que viene, el verano que viene. Si lo quieren vender y sacar dinero, este es el verano. Se habló un poco ahí del Sevilla, tal. La opción del Valencia yo ya sin Bordalás lo doy Sin por Bordalás imposible. descartada. Sí, sí, sí. Imposible.
Entonces, bueno, en la liga yo me sorprende bastante, sinceramente, este verano ya no porque han fichado ahí, pero me sorprende bastante que el Atlético de Madrid no haya nunca ido de verdad por Arambarri. A mí me Sinceramente lo sorprende digo. también, efectivamente. Es No para que, jugar como titular, pero es un jugador de rol no, que no, le vendría muy bien al Atleti. y para jugar como titular. O sea, antes que el fichaje que se hizo en Condovia, en el Valencia, yo pensaba que iba a ir a por Arambarri. Es que era un estilo mucho más el Cholo Simeone que Condovia, ¿no? Por ejemplo, que es un Sí, sí. jugador que ha acabado siendo titular y además la temporada pasada sobre todo me extrañó porque quedándole 2 años de contrato a Arambarri, yo decía, bueno, le pones, pongamos, no sé cuánto pide el Getafe, pero 15, 20 millones. O por 15, 20, Eh, hubiera salido el año pasado el seguro. Este año Atlético va a de, salir por menos. Tal cual. El Atlético de Madrid diciéndole a Saúl que se vaya, no teniendo a Herrera, que con todos mis respetos a Herrera ya no tenía edad y él mismo lo ha visto y se ha ido a Estados Unidos. Quiero decir, el Atlético de Madrid yo creo que aparte también hay una cosa, Álvaro, muy importante, es que el Atlético de Madrid no tiene dinero, que no se dice mucho, pero mucho dinero no tiene. Sí, sí, no, 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 no entiendo. Por lo tanto, que para fichar les cuesta y para desembolsar, aunque acaban de fichar ahora, si no he leído mal, Samuel Pino, creo que les ha costado de la Liga Portuguesa un extremo 7 millones, pero vamos, que no tienen dinero, que no nos engañen que dinero Sí, no tiene pero el ya te Atlético de digo, Madrid. me sorprende que no haya. Digo al Atleti porque para mí era un movimiento súper fácil. No hubieran tenido ningún problema en llegar a un acuerdo con el jugador y desde luego tampoco con el Getafe. El jugador podía seguir viviendo donde vivía porque es que vive al lado de la ciudad deportiva del Atleti, en Majadahonda. Y me sorprende bastante. El Sevilla, que se había hablado este año, para mí también podría encajar, Hombre, pero Delaney y Fernando algún día se tendrán que retirar, quiero decir. Y el Sevilla, con por todas eso las digo, lesiones que ha tenido, le hubiera venido a Barry muy bien. por eso digo. Salidas, Álvaro, no muchas, ¿no? Has comentado en Esunal que quería eh, salir, pero no más, ¿no? Más allá de todos los descartes, que sí que hay bastantes, pues Yáñez, los centrales que te he comentado, Ujú. Jonathan Silva, alguno más en banda. Más allá de eso, eh, es- esperarse no se espera ninguna salida, pero tampoco van a rechazar buenas ofertas Claro. por los dos nombres que salen, son los que te he dicho, por Unal y por Arambarri. Arambarri, te diría que por 8 o 10 millones, yo creo que lo venden. Este año es para fichar a Barry. Claro, Lamentablemente para el Getafe sí, y lo has comentado tú, son dos equipos champion que juegan con un pivote defensivo y que no lo total, tienen. total. O sea, porque Fernando, si no me equivoco, creo que tiene 33, 34 años, Delaney tiene 31, 32 y Joan Jordán no es un pivote como podría ser Alan Barry. Por lo Por eso. tanto, la necesidad que pueden tener equipos de primera división en fichar, o por ejemplo, no te vayas tan lejos, el Villarreal que está jugando Europa League, Parejo no es pivote defensivo, aunque Unai Emery lo haya metido ahí. Y Arambarri es un jugador de gran calidad, pero también yo pienso que el Getafe prefiere venderlo este año a que el año que viene se vaya gratis, porque si no, Arambarri le va a decir, si el año que viene quiere renovar, le costará dinero al Getafe también. Claro. Es que las cosas son así. Claro, es una situación un poco difícil. Él dijo hace un mes o así, cuando estuvo en Uruguay con la selección, que inauguraron ahí un campo y tal, que bueno, que él en principio va a seguir en. Él dijo que un poco unas declaraciones un poco raras, porque dijo que bueno, que estaba bien en Getafe y quería seguir, y luego acabó diciendo que quiere seguir en España este año. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor puedes interpretar qué tal, pero vamos, yo Exacto. creo que se refería al Getafe. Pero es una situación difícil para Lambarri también, porque está ahí a punto de meterse en la lista para el Mundial con Uruguay, que sí, sí, que si no, y a lo mejor si se va a un nuevo equipo, le cuesta entrar a jugar, estos meses no juega mucho, a lo mejor no va La convocado, en el adaptación. Getafe seguro que va a jugar y tiene más opciones de ir convocado, entonces es una situación complicada. Yo creo que no, a ver, Arambarri es un chico que no va a forzar nada ya en los 2 años anteriores en los que si hubiera habido buenas ofertas, se hubiera ido en ningún momento, como el caso de Cucurella, que sí que se negó a entrenar y tal, él no lo va a hacer. Pero yo creo que por ahí está por sí. Y Unal es lo que te he dicho antes. Unal por menos de 25 o 30 millones no va a salir. Muy Y yo veo difícil. difícil que un equipo ponga tanto dinero por él. Para mí, también te digo, puede ser el verano para venderlo porque quién sabe lo que va a pasar esta temporada. Si ya no te Eh, mete 16 goles, en vez de 20 millones te baja 10. claro, y no es un delantero que, bueno, que tiene apego con el Getafe, pero no es un delantero tampoco como el caso, por ejemplo, de Jorge Molina o Ángel, que sí que pudiera doler más que se fueran, pero Ujú. un Al en ese sentido no. Y más allá de eso, pues yo creo que, a ver, luego el mercado tiene muchas sorpresas, pero bueno, no lo he dicho antes, se supone que buscan un portero, se hablaba de Pacheco, otra cosa igual, pues con Pacheco parecía que había acuerdo, pero con el Alavés no lo hay, entonces se hablaba de Pacheco, a lo mejor si viene un portero de ese perfil o que venga para pelear de verdad la titularidad, David Soria quizás pueda salir, es otro que acaba de contrato el año que viene, por ahí no lo sé.
Pero más allá de eso, bueno, claro, luego si llegan buenas ofertas, pues a lo mejor pueden salir. Pienso en jugadores como Yené, jugadores como Maximovic, pero yo creo que a eso sí que se les pasa un poco el arroz de salir, y entiendo que se van a quedar. Entonces, bueno, la idea es mantener la base, pero bueno, que si llegan buenas ofertas por casi cualquier jugador, que tampoco hay muchos, no las van a rechazar. Sin Bordalás en ninguno de los banquillos de la Liga Española se ve menos salidas en el Getafe. Claro. La verdad que el efecto Bordalás lo hace mejor al Getafe. Nada, para acabar, ¿qué prevés de esta temporada del Getafe? ¿Qué piensas? Siempre os pregunto, ahora que estamos hablando de equipos españoles y de la Liga, os pregunto un poco qué prevéis en la Liga y en la Copa del Rey, porque la Copa del Rey ahora con un partido solo es que... Mira, yo empiezo por la Copa porque es una cosa en la que he sido insistente con toda la gente con la que he hablado del Getafe. Y el otro día, hace un mes ya que sacaron los abonos y tal, que siempre en el abono viene incluido el partido de Copa del Rey. Y es cierto que el último partido de Copa del Rey que jugó el Getafe en su estadio fue contra el Valencia, en los cuartos de final, de aquella mítica eliminatoria que han pasado 3 años y medio, y Sí. vamos camino de 4. Para mí el Getafe es uno de esos equipos que debería tomarse en serio la Copa. Debería tomarse en serio la Copa porque ya lo hemos visto estos años. Eh, el Levante hace 2 temporadas se plantó en semifinales, el Mirandés se plantó en semifinales. Este año es cierto que los 4 equipos que estuvieron en semis, pues bueno, Bueno, me he acordado el yo del Rayo. Rayo. No, y El Rayo, o sea, espérate, el Valencia Álvaro, porque tuvo un camino fácil, pero fue una sorpresa claro, para todos claro. también aquí, o sea. Pero mira, precisamente que el Valencia haya tenido ese camino te dice que te lo tienes que tomar en serio porque nunca sabes lo que puede pasar. Oye, a lo mejor en octavos te plantan al Madrid o al Barça, pero a lo mejor en octavos te plantan un equipo de segunda y en cuartos como el Valencia tienes al Cádiz. O sea, que es que nunca se sabe. Pero claro, obviamente en los 2 últimos años con la situación que había en Liga se priorizó la Liga. Pero yo creo que el Getafe es un equipo que si construye un equipo interesante, que es lo que debe hacer, y resuelve todo esto, debe tomarse, no diré ir a por la Copa, pero sí tomarse en serio la Copa. Las 2, 3 primeras rondas, sobre todo la segunda y la tercera ronda, son muy engañosas para este tipo de equipos de zona media-baja de la liga, porque te plantas contra un equipo puntero de primera ref, entre que sus titulares y tus suplentes no hay mucha diferencia, contra un equipo de segunda, que lo mismo, no hay mucha diferencia, pero yo creo que se la tiene que tomar en serio, se la tiene que tomar en serio. Oye, luego en octavos o en 16avos te cae el Sevilla, pues mala suerte. Pero yo creo que los últimos años es que la temporada pasada le elimina al Atlético Baleares 5-0 en un partido bochornoso. El anterior el Córdoba y el anterior el Badalona, pues todo equipos de pues, segunda B, cuando había segunda B y primera ref. Y yo creo que se la tiene que tomar en serio. Estamos viendo este año, el año pasado y el anterior, ha habido muchísima igualdad en la liga, muchísima igualdad. Eh, por desgracia, porque el nivel no era muy alto, pero ha habido mucha igualdad. Y en ese sentido yo creo que el Getafe debería ir a intentar la Copa. Y bueno, en Liga, pues eso, tiene un inicio complicado, no tan complicado como el del año pasado, pero tiene ahí Atleti, salida Girona que no se le da bien, luego también tiene Mestalla, tiene Real Sociedad de Villarreal en casa en los primeros partidos, así que tiene un inicio complicado, pero bueno, yo creo que por lo que sabemos y por lo que quieren hacer un proyecto interesante y este año se supone que están decididos a gastarse dinero. Pues oye, tienen esos 18 millones del año pasado de Cucurella, lo de Olivera este año, lo de Hugo Duro, que bueno, al final Hugo son 4 también. millones, pero 4 millones. Tienen 5 millones de más del año pasado que el Mallorca ejerció opción de compra, así que tiene cositas para hacer un equipo interesante, es cierto. Y además está apostando bastante Ángel Torres. Ahora con la vuelta de Ramón Planes como director de fútbol, yo creo que le va a ayudar mucho. Así que de momento hay mimbres para ilusionarse, pero bueno, quedan 2 meses de verano muy largos en los que es cierto que tiene que confeccionar no una plantilla entera, pero sí fichar gente de mucho nivel. Efectivamente, y como por un apunte, el último apunte en este caso de la Copa del Rey, como tú bien decías, por ejemplo, hemos visto al Cádiz jugar cuartos de final, aunque en octavos te toque Atlético de Madrid, Real Madrid o algún equipo de la Supercopa que juegue la Supercopa de España este año, ya vas a jugar en el Coliseum, vas a jugar unos Y octavos a de un final, partido. quieras o no, efectivamente, para un partido, y quieras o no, la afición del Getafe eso seguro que lo agradece. Así que Álvaro, darte las gracias de nuevo por esta entrevista. Me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto contigo y nos ha informado muy bien del Getafe, que eran cosas interesantes tocar esas cosas de la temporada pasada que fueron para algunos un poco caóticas y espero lo primero que te vaya todo bien y que el Getafe por supuesto también. Igualmente, es un placer pasarme por aquí. Y bueno, vamos a ver si de aquí a 2 meses el vídeo no pierde caducidad y realmente hacen lo que creemos que van a hacer, porque el equipo está todavía, esto es como cuando construís una casa. De momento tenemos el suelo, vamos a ver cómo llegamos hasta el segundo piso. Y nada, que ha sido un placer y también genial y es que este equipo necesitas.
mejor en este caso que la entrevista no sea del Valencia, porque no sé si estás muy Bueno, atento, ahí pero también habría... todas las temporadas del Valencia hasta el 31 de agosto no se sabe si van a fichar o no. Entonces, Ahí también habría tema. mejor del Getafe. Nada, muchísimas gracias, Álvaro, y espero que vaya todo bien, ¿vale? Igualmente.